En la edición de ayer de Panorama Informativo, el ingeniero Aldo Toledo, responsable del sector redes eléctricas, nos informaba acerca de la importancia de realizar las podas correspondientes de las especies arbóreas, principalmente que afectan al tendido de energía eléctrica, pero también tenemos que mencionar que muchas veces afecta al servicio de circuito cerrado de televisión, al servicio de internet, de telefonía. Por lo tanto, esta tarea es muy importante realizar. Continuando con este tema, visitamos a un especialista en la materia, Roque Schoffen, que se dedica a brindar este servicio de podas. Y nos da algunas recomendaciones. Claramente estamos en una época del año propicia para efectuar esta tarea, pero tenemos que tener algunas cuestiones muy presentes. Y más aún a la hora de embellecer nuestro patio, nuestra vereda, con alguna especie, de manera tal de que el día de mañana no afecte a nuestra vereda y tampoco a las líneas de los distintos servicios que pasan por los cables. Compartimos la entrevista que logramos con Schoffen. Se demanda y muchísimo más de lo que uno puede asumir. Yo personalmente no puedo asumir más de lo que tengo. Siempre tengo una agenda y voy más o menos lo que son clientes fijos. Yo todos los años hago la poda, que sería la poda anual, en algunos casos, y en muchos otros casos que yo mantengo durante todo el año. Es decir, en el otoño, en el invierno, en primavera, en verano. Es decir, que son árboles que tienen formas y que hay que mantenerlos constantemente. ¿Esta es la mejor época para podar? Es decir, en podas más grandes, evidentemente, cuanto más frío hacen, mejor es. La planta sufre mucho menos, porque evidentemente si tenemos las noches bien frescas, entonces se baja mucho la savia hacia abajo, entonces sangra mucho menos. ¿Viste? Eso depende siempre de los árboles, porque por ejemplo si uno toma como ejemplo el chapeo, lo podés podar en la época del año que querés, es al menos sus 2 o 3 meses gotea, eso es inevitable, pero la planta no es que muere por eso. Es decir, los que pasan por casa, evidentemente todos lo consultan, y los que no consultan, nosotros tratamos de orientarlo, es decir, ser cautos, qué cosa plantar, que sean árboles manejables, que cumplan la función para la cual la quieren, porque muchas veces la gente quiere un árbol en la vereda porque no quiero entrar al garage todos los días, entonces dejo el auto en la sombrita, pero vuelvo a insistir en un caso sencillo que es el del alumbrado público, de las redes eléctricas, de los cablevisión, del circuito cerrado, es decir, que no molestemos a eso, o sea, si lo plantamos, que después lo mantengamos bajo para que no dificulte el servicio a nadie. Un árbol siempre en la vereda hay que seleccionarlo sobre todo por el tema de las raíces, es lo que yo más insisto, o sea, desaconsejo muchas variedades que para ahí son muy lindas la sombra, como un ficus que a la gente le gusta, un canela o un alcanfor, o sea que son especies, o lapacho, son especies que hacen mucha raíz, y entonces muchas veces tenemos problemas con que se tienen que reventar las veredas porque truncaron o rompieron la red de agua potable o rompen una cloaca, o sea, con eso hay que contar, entonces preferir trabajar con especies que son menos agresivas con las raíces, y después dejarle espacio suficiente para que el árbol pueda tomar agua, porque el problema siempre es que se deja el orificio con el hormigón alrededor demasiado chiquito, y yo personalmente aconsejo que mínimo tenga 1 metro cuadrado de tierra alrededor libre, donde el árbol cuando llueve un poquito pueda absorber el agua que necesita. Faltante de agua que tenemos en lluvias normales es muchísimo. Yo creo que ayer, por ejemplo, con el aguacerito que nos cayó, mucha gente dice, un diluvio. Yo escuché de mañana cuando pasaba la gente, era un diluvio, pero sobre la tierra no significa nada. Quizás penetró así en un terreno normal, quizás 5 centímetros, más de eso no penetró porque el resto se escurrió. La tierra está muy compactada y necesitamos por lo menos 10 a 14 días de una lluvia casi pareja como para recomponer la falta hídrica que tenemos.